El año 2019 marca el 30 aniversario del lanzamiento del proyecto Esperanza, un proyecto cuyo objetivo es el de mejorar la infraestructura de la educación básica y ayudar a los niños de zonas pobres a ir a la escuela. Durante las últimas 3 décadas, el proyecto ha ayudado a millones de niños y jóvenes de familias pobres y de esta forma ha estado jugando un importante papel en la eliminación de la pobreza en China. Para conocer mejor este proyecto, hoy en el estudio de Enfoque contamos con la presencia de la profesora Meng Xiayun de la Universidad de Asuntos Exteriores de China. Bienvenida. Encantada, un placer de estar aquí. Muchas gracias. También nos acompaña Daniel Triado, reportero de CGTN. Bienvenido, Dani. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias. Antes de nada, veamos un video para conocer la historia del proyecto Esperanza. El año 2019 marca el 30 aniversario del lanzamiento del proyecto Esperanza. Este proyecto fue iniciado por el Comité Central de la Liga de la Juventud Comunista de China y la Fundación de Desarrollo Juvenil de China en 1989. Hasta septiembre de 2019, el proyecto Esperanza había recibido más de 15.200 millones de yuanes en donaciones, con lo que se ha ayudado a casi 6 millones de estudiantes en dificultades financieras y se han construido 20.195 escuelas primarias. En los últimos 30 años, cada día, un promedio de más de 500 niños pobres han recibido asistencia de este proyecto. Con motivo del 30 aniversario de su lanzamiento, el presidente chino Xi Jinping ha enviado un mensaje al proyecto Esperanza. Xi pidió esfuerzos para seguir desarrollando el programa, que tiene como objetivo mejorar la infraestructura de la educación básica y ayudar a los niños de zonas pobres que abandonan sus estudios a retornar a la escuela. El proyecto Esperanza juega un importante papel en su labor de contribuir a la reducción de la pobreza, impulsar la educación y ayudar a la juventud a crecer y a formarse en valores sociales, según expresó Xi. Tras subrayar que el futuro de la nación y del pueblo depende del sano crecimiento de los adolescentes, Xi instó a las organizaciones de la Liga de la Juventud Comunista de China a promover el programa de mejor manera y a ofrecer más asistencia a las generaciones jóvenes en la nueva era. Todo el partido y la sociedad deberían seguir prestando atención al proyecto Esperanza y apoyarlo para que los jóvenes puedan sentir plenamente el cuidado del partido y la amabilidad de la gran familia socialista, y para que estén bien preparados para unirse a la causa socialista, según señaló el presidente Xi. Desde el 19º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, el proyecto Esperanza se ha centrado más en reducir la pobreza mediante la educación y ha participado activamente en los trabajos de eliminación de la pobreza. 那么下一阶段呢，我们重点呢，再继续助力打赢脱贫攻坚战，帮助建档立卡的贫困家庭的孩子啊，完成学业事业的基础之上呢，我们重点的在助学新教领域，在促进青少年体质健康，在开展红色教育，在青少年的素质教育，以及呢在应急救援方面，发挥我们的作用，努力的为青少年 Para comenzar, me gustaría preguntarle a Dani, durante estos años que trabaja en China, ¿ha escuchado hablar de este proyecto que se llama Proyecto Esperanza y qué impresión tiene sobre este proyecto? He escuchado hablar de este proyecto. Es una de las ventajas que tiene trabajar en este canal, poder descubrir proyectos que tienen lugar a lo largo del país. Y la impresión es positiva. Estamos hablando de un proyecto que a lo largo de estos últimos 30 años ha ayudado a millones de niños y niñas a acceder a algo tan básico y esencial como la educación. Una educación que además es de calidad. Hay cuestiones que a la mayoría de nosotros quizá nos parecen tan básicas y esenciales como el hecho de ir a la escuela, que a veces podemos caer en el error de dar por hecho que todo el mundo tiene acceso a este derecho. Hay millones de niños y niñas aquí en China que por razones socioeconómicas, aspectos socioeconómicos, no pueden acceder a algo tan básico como la escuela, como la educación. Muchos de ellos porque pertenecen a familias que no tienen ningún recurso o porque viven en zonas muy remotas de este país tan grande como es China. Además es importante destacar el papel del programa
de no solo impulsar la educación, sino de aliviar la pobreza en las zonas en las que viven estos niños y ayudar al crecimiento de unos jóvenes que, recordemos, en el futuro serán los pilares de la sociedad. Y profesora Mon, ¿conoce alguna historia sobre este proyecto de esperanza? Bueno, sí, en realidad hay muchas historias que me han dejado una profunda impresión, entre las cuales se encuentran las historias sobre la chica más famosa con ojos grandes que se llama Su Mingzhen, y también un chico, el primer alumno subsidiado por el proyecto que se llama Zhang Shengli. En el caso de Su, después de graduarse, no cesaba de donar una parte de su salario al proyecto de esperanza, hasta creó su propio fondo que se llama el Fondo Estudiantil de Su Mingzhen. Y también Zhang Shengli recibió, es decir, pagó los favores recibidos del proyecto, como después de graduarse volvió a su pueblo natal y simplemente sirvió como un profesor en la escuela muy pobre, y hasta nombró con el propio nombre de Esperanza a su hija. También hay otras historias sobre los donantes, por ejemplo, sobre el ex líder Deng Xiaoping. Había donado 2 veces en silencio 50.000 yuanes al proyecto, solo con el nombre de el viejo comunista del partido. Y también una historia más famosa que me emociona mucho es el viejo Bai Fangli, quien ganaba su dinero montando el triciclo. He visto una foto muy emocionante en la web que ese viejo montaba su triciclo secando el sudor, pero dicen que había ayudado a 300 niños en la escuela, y aunque ahora ha fallecido, pero su nombre fue recortado para siempre. Por eso creo que hay muchas historias que me emocionan. Bueno, la profesora nos ha dado algunos casos destacados de este proyecto. Entonces, en general, ¿en qué aspectos ayuda a los niños de las zonas rurales este proyecto, Dani? Exacto, muy interesantes los casos que nos contaba la profesora Meng. Recordamos que los años anteriores a la fundación del proyecto Esperanza se calcula que por toda China había unos 37 millones de niños que no tenían acceso a una educación básica. De ahí la importancia de la creación de este proyecto. Recordemos que es un proyecto que se apoya a través de un apoyo financiero, físico y material no gubernamental, destinado a mejorar la educación primaria y secundaria en pueblos, en aldeas, en distritos y en regiones de toda China empobrecidas y poco desarrolladas. Lo que hace el proyecto es ayudar a inscribir a estos niños en escuelas. Son niños que recordemos que se han visto obligados a dejar de ir a la escuela debido a la total falta de recursos de sus familias o de los lugares en los que viven. El proyecto trabaja para mejorar las condiciones educativas, las condiciones del profesorado, las condiciones de las aulas, de las instalaciones, de las infraestructuras educativas en general, llegando incluso a construir escuelas, las llamadas escuelas Esperanza, que reciben el nombre del proyecto. Según estadísticas de la Fundación para el Desarrollo de la Juventud de China, que es la entidad detrás del proyecto Esperanza, se han construido a lo largo de estos 30 años unas 20.200 escuelas de primaria y secundaria a lo largo, como decía, de 30 años. Un buen ejemplo, una cifra que demuestra la importancia del proyecto Esperanza y del trabajo que realiza la gente detrás de este proyecto. Estoy totalmente de acuerdo con Daniel. Sabemos que hace 30 años más de 1 millón de estudiantes chinos no podían ir a la escuela simplemente porque su familia eran pobres y no podían ayudarles en los costos de la escolarización. Y con el surgimiento del proyecto Esperanza se empiezan a otorgarse las becas a los niños pobres, y no solamente de la escuela primaria, sino también de la escuela secundaria hasta las universidades. Por eso ellos tienen más probabilidades de hacer acceso a la escuela.
Y así, es verdad que ese proyecto de Esperanza ha cambiado el destino de numerosos estudiantes pobres en China y también ha mejorado la situación o la condición de la escuela. Por eso observamos que en realidad la ayuda de la construcción de las escuelas primarias de Esperanza y el subsidio a los pobres niños serán como los principales planes de este proyecto. Entonces, a lo largo de estos 30 años, ¿cuáles son los éxitos principales que ha logrado este proyecto de Esperanza y qué cambios ha traído a la educación rural en China, Dani? Cabe recordar que la educación primaria y secundaria en China es obligatoria y su matriculación es gratuita, pero que pese a ello hay niños y niñas en edad escolar que no pueden ir a la escuela, ya sea porque sus padres les necesitan en casa, ya sea porque viven en lugares muy remotos o demasiado lejos de las escuelas para acceder a ellos. Además, en algunas zonas los centros educativos están o en malas condiciones o incluso pueden llegar a poner en peligro la seguridad de los niños. De ahí, por ejemplo, que el 15 de mayo de 1990 se fundara la Escuela Primaria Esperanza de Jinchai, un distrito en la provincia de Anhui. Este fue el primer centro primario en el marco del proyecto Esperanza. Tanto el apoyo gubernamental como el apoyo de la sociedad ha ayudado a que este centro sea hoy una escuela moderna, con una campus de más de 4.000 metros cuadrados y que da educación a unos 850 estudiantes. Pero lo importante es que desde su fundación más de 5.400 estudiantes de las zonas rurales han pasado por esta escuela y han podido recibir educación. Además, esta escuela ayudó a visibilizar los esfuerzos a favor de la igualdad educativa en China y otros muchos centros le han seguido desde entonces. Además, otra cuestión importante es que el proyecto Esperanza intenta contribuir a la reducción de la pobreza en las áreas locales, aportando conocimientos y habilidades, tanto agrícolas como técnicas, a los ciudadanos locales, mejorando con ello los recursos de las familias más empobrecidas para que sus niños puedan ir a la escuela y no quedarse en casa y trabajar, para que no dependan de estos niños y los niños puedan tener un futuro mejor. ¿Y qué otros cambios ha traído este proyecto a la educación rural? Bueno, en realidad en los 30 años el proyecto sí ha logrado muchos éxitos y aquí tengo unos datos que puede añadir a Daniel. Por ejemplo, el proyecto ha recaudado un total de 15.300 millones de yuanes en donaciones y también construyó 14.000 bibliotecas y equipadas con 2.500 lugares de deporte y equipadas con 200 conjuntos de proyecciones de películas de esperanza. Además, ha capacitado más de 502.000 maestros de escuelas primarias rurales y ha construido hasta un proyecto de forestación de ingeniería que se llama Proteger el río de Madre, que conlleva como un sentido ecológico. Y también ha construido prestado asistencia para construir 13 hospitales de Esperanza y ayuda a más de 3.000 huérfanos y niños afectados por el SIDA para ir a la escuela. Por eso creo que la ayuda es muy amplia y en este sentido se han ampliado las formas de asistencia también. Así es. Y a lo largo de estos 30 años, ¿qué tipo de atención y asistencia ha recibido por parte de la sociedad, profe? Bueno, creo que desde los líderes nacionales hasta las personas comunes, desde los niños hasta los ancianos y desde los empresarios exitosos hasta un grupo de discapacitados y desfavorecidos han prestado mucha asistencia a este proyecto. Por ejemplo, en mi propio caso, cuando era niña y estudiaba en la escuela secundaria, cada semestre donaba un parte de mi dinero recibido a la víspera del Año Nuevo y también donaba mis ropas usadas y libros usados para las escuelas de Esperanza. Y además, cuando crecía, entraba en la secundaria hasta en la universidad, mi contribución se convertía en otra forma, como enseñar voluntariamente en una escuela voluntariamente. Y además, cuando empecé a trabajar, podría contribuir de otra forma
como donar a muchos institutos no gubernamentales y puedo como donar más dinero a ellos. Y es solo mi propio caso, pero si lo observamos desde toda la sociedad, creo que existen muchos actos para apoyar ese proyecto. Por ejemplo, hay proyectos de la película feliz, de la música, del deporte feliz. También hay como proyectos de establecimiento de bibliotecas, de escuelas y hay muchos otros. Creo que entre todos estos actos podrían participar las personas de diferentes capas sociales. Sí. Este proyecto es una parte de nuestra vida ya. Sí. ¿Y Dani? Lo decía la profesora Meng, desde su fundación el Proyecto Esperanza ha recibido más de 15.000 millones de yuanes, unos 2.200 millones de dólares, que es una cifra que explica el importante apoyo que ha recibido el proyecto de la sociedad. Poco después de su fundación, el Proyecto Esperanza patrocinó a unos 11 niños de la provincia de Hebei que no podían ir a la escuela por la falta de recursos, y como comentaba anteriormente, poco después se fundó la escuela primaria de Jinzhai. Esos dos gestos pusieron de relieve la problemática del abandono escolar en China y la falta de recursos educativos en las zonas empobrecidas del país. Todo ello impulsó las primeras donaciones al proyecto Esperanza. Lo comentaba también anteriormente la profesora Meng, el apoyo de Deng Xiaoping, las donaciones de Deng Xiaoping intensificó también el apoyo de los líderes provinciales y el eco de los medios de comunicación que se hicieron eco de los trabajos del proyecto Esperanza. Todo ello ayudó a extender los esfuerzos de este programa tanto dentro de China como en el extranjero. Incluso en el extranjero se empezó a conocer el trabajo del proyecto Esperanza. La voluntad de la sociedad a la hora de apoyar la escolarización de sus niños, de los más pequeños, ha convertido sin lugar a dudas el proyecto Esperanza en uno de los proyectos más populares, más aceptados, más acogidos y más abrazados que hay aquí en China. Y entre todas estas asistencias cabe destacar la importancia de la asistencia educativa por parte de las escuelas urbanas. Entonces, profesora Mo, ¿en qué se consiste asistencia educativa por parte de las escuelas urbanas? Bueno, debido a la brecha del desarrollo urbano y rural, creo que existe una desigualdad entre la educación rural y la urbana. Por eso el proyecto Esperanza está haciendo sus esfuerzos para luchar contra resolver este problema de la desigualdad. Y creo que en realidad la educación urbana ha hecho bastante para apoyar a la educación rural, además de prestar los servicios escolares como los libros de textos y las instalaciones básicas de la escolarización. También ha hecho lo más importante es el apoyo del grupo docente urbano al grupo docente rural. Por ejemplo, han estimulado de vez en cuando a los maestros y profesores de las escuelas urbanas a enseñar regularmente en las zonas pobres y hasta estimularles a trabajar en esas zonas. Y también han implementado un plan especial para los profesores rurales y han hecho como unos intercambios de profesores entre ambas partes. Pero creo que también hay que mejorar en unos aspectos. Por ejemplo, hay que brindar a los profesores rurales más oportunidades de perfeccionarse en el estudio en cierto instituto de la educación superior para mejorar el sistema o la formación profesional de los maestros rurales. No cabe duda de que la educación juega un importante papel en la eliminación de la pobreza en China. Entonces, ¿ustedes cómo evalúan este papel que juega la educación y qué influencia tiene en la formación de las personas? Dani. Creo sin lugar a dudas que la educación es una de las herramientas más importantes y poderosas que existen para luchar contra la pobreza. Una educación dirigida a los sectores, a las poblaciones menos desarrolladas del país puede ayudar a eliminar estos factores sistémicos que han contribuido a la demora en el desarrollo de estas zonas.
La educación, una educación de calidad, puede evitar la transmisión de la pobreza de generación en generación, que es algo que ha ido ocurriendo en las zonas menos desarrolladas, más empobrecidas del país. La educación también aumenta los ingresos futuros de las personas. Una persona con mayor educación cobrará mucho más en el futuro que una persona sin educación, y le ayudará a salir de la pobreza tanto a esa persona como a su familia y a las siguientes generaciones. Se reducen las desigualdades entre las clases sociales del país y, como decía, se promueve con ello el crecimiento económico en general. Como decía, las habilidades que se adquieren gracias a la educación, cosas tan sencillas como la lectura, como la escritura, las matemáticas, todo ello tiene un efecto positivo sobre los ingresos futuros, como decía, de las poblaciones de las zonas más empobrecidas del país. Todo ello sin olvidar la importancia de la educación en las niñas, a veces una de las partes de la sociedad menos beneficiada del desarrollo en muchos países, que el hecho de que las niñas puedan ir a la escuela ayudará a que en el futuro tanto hombres como mujeres seamos cada vez más iguales y podamos acceder a los mismos derechos. Es muy importante promover la igualdad de género, ¿no? Sí, y profe Mo. Sí, creo que es súper importante tanto para el alivio de la pobreza como para la formación profesional. Y, por ejemplo, en realidad la función de la educación es enseñar a los niños leer, escribir y contar, que son la condición más básica para que una persona entre en una sociedad y obtengan sus salarios. Y la mayoría de los pobres son pobres porque ellos no saben las habilidades de la lectura, de escritura e informática. Por eso descarecen las habilidades de mejorar en la productividad laboral y así restringen sus salarios. La educación no solamente puede sacar a la gente de la pobreza, sino también a ayudar a bloquear como la transmisión intergeneracional, como ha mencionado Daniel. Es decir, si los padres son bien educados y sus niños tienen más probabilidades de ser educados y recibir buena educación. Y creo que la educación favorece a la formación personal de las personas. Por ejemplo, si una persona recibe buena educación, tendría más posibilidades de ser feliz, porque ellos tienen más habilidades y tener más remedios de trabajar en diferentes ocupaciones. Por eso creo que es súper importante. Sí, de esta forma pueden hacer mejor contribución para el país también. Sí, exacto. Sí. Y han pasado 30 años desde su lanzamiento, entonces en esta nueva era, ¿cuáles son las nuevas necesidades para este proyecto de esperanza de Dani? China ha entrado en una nueva era, es una nueva era marcada por un crecimiento de mayor calidad, marcada por la innovación y marcada por el impulso a la reforma y a la apertura de China al mundo. Vivimos en un mundo cada vez más conectado, no solo entre las provincias y regiones de China, sino entre China y el resto del mundo, algo que debería concretarse también en la educación que se recibe en las zonas rurales. Como muy bien decía la profesora, la educación en las zonas rurales no tiene por qué imitar la educación en las zonas urbanas, pero sí que debería desarrollarse en función de cómo está cambiando el mundo. Vivimos en un mundo cambiante y las necesidades de los niños deberían tener un mayor acceso a las innovaciones, a las cuestiones como a las redes sociales, para entender el mundo en el que se van a mover. Cada vez los niños acceden más pronto a cuestiones como redes sociales, a Internet, a adquirir nuevas habilidades que ayuden a contribuir, como decía, no solo al crecimiento del país, sino a un crecimiento de calidad. Todas estas cuestiones debemos luchar todos para que los beneficios de este crecimiento nos beneficien a todos, no solo a unos pocos. Por ello, todo esto debería reflejarse en los siguientes trabajos del proyecto Esperanza. Sí, tenemos que garantizar que esta asistencia sea más efectiva, ¿no? Sí. Se espera que a través de del mejoramiento del proyecto podría optimizar
como optimizar la estructura de conocimiento de los maestros y hasta los directores en su gestión de funcionamiento de la escuela. Y eso no solo favorece al desarrollo individuo, sino también favorece a los estudiantes y toda la sociedad. Y tomamos un ejemplo de una compañía que es Procter & Gamble. Ellos han hecho bastante para este proyecto y es un ejemplo del despertamiento de la conciencia de tanto de los donantes como de los beneficiarios. Y por ejemplo, la compañía Procter & Gamble han como donado más de 200 escuelas de primaria, pero ahora cesó de donar ese número de escuelas, sino seguía cultivándose en cada escuela, investigando, analizando las donaciones y si se dirigía bien de una forma adecuada y si su donación se dirige a cada persona. Por eso creo que esos beneficiarios del proyecto ahora también sabían sus necesidades. Por eso creo que con el tiempo se avanza también ese proyecto. Y Dani ha observado algunos cambios de la forma de asistencia en este proyecto y ha diversificado la forma de asistencia. Hay una expresión en español que me gusta, que si quieres ayudar a alguien, no le des un pez, dale una caña y ayúdale a pescar. De esta forma no dependerá de ti, sino que podrá depender de sí mismo. Hace un par de años pudimos visitar un equipo del canal, la aldea de Cixi, en la provincia de Fujian, en su momento una de las aldeas más empobrecidas del país. Al principio, para intentar sacar de la pobreza a esos residentes, la gente lo que hacía era dar dinero, algo que se demostró que no sirvió para nada. Lo que funcionó fue mejorar las infraestructuras, mejorar los caminos, dotar de oportunidades a una población para que ellos mismos pudiesen salir de la pobreza. Y es un poco lo que está cambiando aquí en China. No se trata de donar dinero y que luego ese dinero se convierta en oportunidades. Se trata de convertir se trata de ofrecerle a la gente esas oportunidades, de cambiar las infraestructuras, de dotar a los niños de aulas, de capacitar a los profesores para que los profesores puedan mejorar la educación y puedan ofrecerle una educación de calidad a los niños. Se trata de mejorar las carreteras para que los niños que viven en zonas remotas puedan acceder a las escuelas. Creo que de verdad todo eso ha ido cambiando en China y en el resto del mundo. La gente se da cuenta que lo que hay que hacer es cambiar cómo funcionan ciertas cuestiones, no simplemente dar dinero. Como decía la profesora Meng, la gente por voluntad propia da libros, da ropa para que la gente pueda mejorar la calidad de su vida. Y todo eso contribuirá a que, como decía, como hemos ido diciendo, a que los niños puedan tener no solo un presente mejor, sino sobre todo un futuro mejor y que eso se transmita de generación en generación. Así es, en vez de dar dinero, darles la oportunidad y la esperanza, ¿no? Para finalizar, me gustaría preguntarles, en su opinión, ¿en qué dirección continuará desarrollándose este proyecto de esperanza en el futuro, Dani? China tiene actualmente en mente dos objetivos centenarios. Uno de ellos es previsto para 2020, que es una sociedad modestamente acomodada, para el centenario de la fundación del Partido Comunista de China, y el siguiente es el centenario de la fundación de la República Popular China, un país moderno. Imagino que el proyecto de Esperanza seguirá también un poco esa evolución. Se trata sobre todo de no rendirse. Cada vez menos niños abandonan las escuelas, el país está saliendo de la pobreza, las autoridades trabajan para que cada vez más millones de personas puedan salir de la pobreza extrema y sobre todo que puedan tener una vida al menos relativamente acomodada. Se trata no solo de que los niños puedan tener aulas bonitas, se trata de que los profesores puedan estar bien capacitados para poder ofrecer, como decía, una educación de calidad. Se trata, como decía, de seguir trabajando. Es importantísimo que las siguientes generaciones de niños puedan también, de las zonas remotas o de las zonas empobrecidas, puedan seguir yendo a la escuela y de trabajar para que esta educación, como decía, sea de calidad. Sí, creo que el proyecto ha promovido efectivamente una igualación del bienestar público y también ha hecho realidad el bienestar para todos.
y también ha como mejorado la implementación de ese proyecto en resolver los problemas de la pobreza, por ejemplo, dar oportunidades y plataformas para las personas e instituciones no gubernamentales en la participación profunda del bienestar público. Además, se cree que el proyecto Esperanza han hecho como han favorecido la transformación y distribución de la riqueza